Hola, bienvenidos. Hoy estamos acá para dictar una especialidad que es la especialidad de música. Ojalá que podamos disfrutar de un momento juntos musical y también que puedan aprender algunas cosas que les sirvan. Para empezar, vamos a intentar definir lo que es música. ¿Qué es la música? Bueno, la música es una expresión artística, así como lo es la pintura, la escultura, la danza o la gimnasia, entre otras, que utilizan algún medio para poder ser desarrollado y comunicar a otros algún mensaje, algún sentimiento o emoción. La música, particularmente, trabaja con el sonido, como si fuera la materia prima. Y el sonido tiene algunas características que son esenciales y le dan variedad para que los músicos puedan realizar sus obras artísticas. Vamos a hablar de las 4 de ellas y en primer lugar vamos a referirnos a la intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad está relacionada o caracteriza a los sonidos que son fuertes y suaves. Por supuesto que en el medio tenemos una graduación de posibilidades, pero vamos a centrarnos en esos dos extremos. Vamos a intentar escuchar un ejemplo de una sonoridad fuerte. Muy bien, ese trozo musical está en una sonoridad fuerte y el mismo podemos también escucharlo en una sonoridad suave. Bien, caracterizamos entonces a la intensidad como la primera característica. La segunda característica es la denominada altura. La altura tiene que ver con los sonidos agudos o graves. No solo podemos hablar de sonidos graves o agudos, sino de tonalidades, que son un grupo de sonidos que giran alrededor de un sonido llamado tónica o fundamental, que puede estar en una tonalidad más grave o una tonalidad más aguda. Vamos a escuchar un ejemplo de un trozo musical basado en una tonalidad grave. Muy bien, a continuación vamos a escuchar un ejemplo ahora en una tonalidad aguda. La altura de los sonidos nos permite trabajar en las agrupaciones musicales, como las orquestas, porque hay instrumentos que tienen un rango de altura más agudo y hay otros que se caracterizan por un rango más grave. Y lo mismo las voces humanas, que en un coro también utilizan esta característica como factor central para poder armar la obra sonora. Entonces ya hablamos de la intensidad y hablamos de la altura. Y ahora vamos a hablar de una tercera característica llamada duración. La duración tiene que ver con aquellos sonidos que son largos o aquellos sonidos que son cortitos. Vamos a escuchar un ejemplo con sonidos largos. Ahí, al final de esa frase, tenemos un sonido bien largo, ¿sí? Y vamos a escuchar la misma versión, pero con sonidos cortitos. Muy bien, ahí tenemos un pequeño arreglo, pero utilizando sonidos más cortitos. Así que vamos a repasar. Tenemos la intensidad, sonidos fuertes y suaves, la altura, sonidos graves y agudos, y la duración, sonidos largos y cortos. Y nos queda una cuarta característica, que es el timbre. El timbre es una característica que tiene que ver con los armónicos, con la formación que tiene cada sonido o cada fuente sonora y que nos permite a nosotros diferenciar unos de otros. Por ejemplo, vamos a escuchar este instrumento.
escuchábamos por violín. Esta característica hace que nosotros podamos diferenciar los instrumentos, que podamos diferenciar las voces humanas y no solamente las voces cantadas, también las voces habladas. Es una característica que le da identidad al instrumento que está sonando. Continuamos hablando acerca de las partes de la música. Ahora nos focalizamos en que cuando escuchamos una música, ¿qué partes escuchamos? Y básicamente son tres. Las partes fundamentales que cualquier estudiante de música tiene que dedicarse a estudiar, a entrenar cada una de sus partes y por supuesto en su totalidad en una obra musical. Vamos a escuchar ahora una obra musical para diferenciar los tres elementos principales que se llaman melodía, armonía y ritmo. Ustedes que reproduzcan esta obra, todos empezarían tarareando la melodía, ¿sí? Que es el elemento que más resalta entre esas tres partes, ¿sí? Vamos a pedirle que nos dé un ejemplo solo de melodía. La melodía es la idea del compositor. ¿Cómo se le ocurrió ordenar los sonidos entre los agudos, los graves? ¿De qué manera se le ocurrió armar una idea? Como que si fuera una frase hablada, pero melódica. El segundo elemento que vamos a nombrar es el elemento de la armonía. Vamos a escuchar un ejemplo de armonía. Nosotros escuchamos una serie de sonidos que se tocan simultáneamente, muchas veces como acompañamiento, llamados acordes, muchas veces o arpegios, que tienen que ver con sonidos que corresponden a la tonalidad, al grupo de sonidos elegidos donde la melodía se va a desarrollar, se va a cantar, se va a ejecutar. Así es como que nos crea un colchón sonoro donde nuestra melodía va a quedar cómoda para poder desarrollarse y cantarse. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió. Así es como podemos cantar arriba de una armonía, un acompañamiento. El tercer elemento que vamos a hablar en este momento es del ritmo. El ritmo es un elemento súper importante. Es el elemento que trabaja con la característica de la duración de los sonidos. Y es el que forma una estructura base donde se apoya nuestra melodía. Entonces, el ritmo podemos sacarle la melodía a nuestra obra musical, sacarle la armonía y el ritmo aún lo podemos conservar. En este caso podríamos decir, Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió. De esta manera podemos ir hablando el ritmo de la canción y de alguna manera reconociendo la melodía porque sabemos que corresponde a ciertos sonidos que juntos arman la melodía. También podemos reconocerla sin la letra, simplemente ta 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 ta. El ritmo y la melodía trabajan muy unidos porque forman entre las dos la frase musical o el motivo que va formando parte de una obra musical. Vamos a hablar de las escalas. ¿Qué son las escalas? Las escalas son códigos que se aplican a los sonidos.
de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la época, a los instrumentos o al estilo de la música, se utilizan distintas escalas a modo de patrones sonoros para poder crear melodías que tengan que ver con esos sonidos. Tenemos diferentes tipos de escalas, hay escalas llamadas tritónicas que trabajan con 3 sonidos principales. Tenemos escalas pentatónicas que trabajan en una base de 5 sonidos. Y para nosotros los occidentales la escala más común es la escala diatónica, que es la escala de 7 sonidos. Normalmente cuando hablamos de sonidos estamos hablando de notas musicales. Cualquiera de nosotros, creo que como cultura general, conoce que las notas musicales son 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son justo los 7 sonidos que utiliza la escala diatónica. Si bien dentro de la escala diatónica también tenemos una clasificación de escalas mayores y menores que tienen que ver con la distancia de los sonidos entre sí y algunas alteraciones que pueden hacerlo más agudo, más grave, pero vamos a manejarnos y hablar ahora de la escala mayor. Hay un himno en nuestro himnario que utiliza en su melodía una escala completa, en forma descendente. Vamos a escuchar entonces el himno Al Mundo Paz, que es el número 78, la primera frase tratando de identificar la escala completa. Muy bien, ahí escuchamos toda la frase para identificar el himno y si ustedes prestan atención, comienza en una escala diatónica, de lo agudo a lo grave. Vamos a tratar de cantarla imaginándonos que está basada en la escala de do mayor y que el primer sonido agudo es un do y vamos bajando descendientemente, sonaría así. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Si ustedes se dan cuenta, empieza en un do y termina en un do. ¿Qué tal si le hacemos al revés, en forma ascendente? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si ustedes se dan cuenta, estamos cantando 2 notas do. ¿Por qué? Porque estamos abarcando una octava. ¿Qué es una octava? Es justamente cuando cantamos los 7 sonidos de nuestra escala y llegamos al siguiente sonido do que comienza una nueva escala. Vamos a escuchar la primera escala y la segunda escala. Ahí está la primera. Y ahí está la segunda. Y podríamos seguir de acuerdo a las posibilidades del instrumento que estemos tocando. Entonces, de un do a otro do, se produce un salto llamado octava. Ese salto se denomina técnicamente intervalo, un intervalo de una octava. ¿Lo escuchamos otra vez? Ese es el intervalo de octava, el que ocupa todo una escala. Vamos a hablar de tono y semitono. Tono es una palabra que está referida a la distancia mayor que existen entre 2 sonidos conjuntos. Quiere decir 2 sonidos que se encuentren al lado en la escala. Por ejemplo, do, re o re, mi. Entonces, esta distancia puede ser un poquito mayor o un poquito menor de acuerdo a algunas alteraciones que utilicemos. Pero cuando la distancia es la mayor que puede haber, se llama tono. Un ejemplo de tono encontramos en el himno 600, Cuando venga Jesucristo. Vamos a escuchar la primera frase y después nos vamos a concentrar en un tono. Muy bien, ahí tenemos el himno Cuando venga Jesucristo. Vamos a concentrarnos en la palabra cuando y lo que utiliza un tono. Cuando. Esa es la distancia de tono.
Ahora vamos a ver la distancia de semitono. Bueno, la de tono es la distancia mayor entre dos sonidos consecutivos y semitono es la distancia menor entre dos sonidos consecutivos. También entre do y re, por ejemplo, o entre re y mi, pero con algunas alteraciones que hacen que esos sonidos suenen más cercanos en altura. Entonces nos vamos a referir al himno Nunca desmayes 420. Vamos a escuchar la primera frase. Muy bien, escuchamos con los sonidos del comienzo de la primera palabra, nunca, están más cercanos que el del otro himno, Cuando venga Jesucristo. Vamos a cantar la palabra nunca, de nunca desmayes. Nunca. Ahí tenemos la distancia de un semitono. Ahora vamos a hablar de otras distancias, otros intervalos, como dijimos que se llama. El intervalo de tercera es el intervalo que ocupan tres sonidos. Si estamos partiendo de do, tenemos que pensar en do, re, mi. La distancia entre do y mi se llama tercera. Y la encontramos ejemplificada en el himno 61, titulado Santo, Santo, Santo. Escuchamos la primera frase. Muy bien, el himno Santo, Santo, Santo. Entre los dos primeros santos tenemos la distancia de tercera. Santo, Santo. Ahí tuvimos la distancia que ocupan tres notas. Do, re, mi. Muy bien. Tenemos también una distancia que es la distancia del intervalo de quinta. Este intervalo ocupa 5 sonidos. Si empezamos en do, llegaríamos a sol. Do, re, mi, fa, sol. Y lo tenemos ejemplificado en el himno Alma bendice, que es el himno número 11. Vamos a escuchar la primera frase. Muy bien, vamos a concentrarnos en la primera palabra. Alma ven. Ahí tenemos una quinta, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol. Alma ven. Muy bien, ese es un intervalo muy conocido. Hay otros intervalos de cuartas, intervalos de sextas, intervalos de séptimas y a su vez otras clasificaciones que los clasifican en mayores, menores. Pero estos que dimos hoy son los principales para comenzar a interiorizarnos en el tema. El intervalo de octava, el intervalo de tercera y el intervalo de quinta. Y la distancia de tono y la distancia de semitono. Ahora tenemos que hablar cómo se escribe la música y dónde se escribe. Para escribir música tenemos una especie de renglones o patrones llamado pentagrama, formado por 5 líneas y 4 espacios, los cuales se cuentan de abajo para arriba. En este patrón es donde escribimos los sonidos para luego interpretarlos. Además del pentagrama, tenemos algunos signos que ponemos en el pentagrama que nos dan la posibilidad de leer sonidos ubicados en el mismo lugar, pero que representen otras alturas. Y para eso tenemos 3 tipos de claves: la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Tenemos que decir que dentro de la clave de do hay otras más, pero vamos a hablar ahora de estos 3 como los principales signos usados para nombrar las notas. La clave de sol es el signo más común que se utiliza para todos los sonidos agudos. No obstante, los muy agudos necesitan algunas líneas fuera del pentagrama. La clave de fa
se utiliza para nombrar sonidos un poco más graves. Y la clave de do, depende en qué línea esté, puede estar en primera línea o en tercera línea o en cuarta línea, pero se utilizan para otro tipo de sonidos más graves también. Así es como que se arma una partitura. Normalmente las partituras que se utilizan para piano o para coro o para cantantes, se utilizan las dos claves, dos pentagramas que van unidos formando un sistema. La clave de sol y la clave de fa. Esta figura encontramos en las partituras de nuestro himnario también, porque son partituras para cantar con notas agudas y notas graves, ya sean voces o para acompañar en el piano. Los sonidos entonces que hablamos anteriormente, do, re, mi, fa, sol, la, si, se ubican en el pentagrama. Pero ¿cómo sabemos en qué lugar se ubican? Bueno, de acuerdo a la clave, si ustedes ven la clave de sol, es un símbolo que comienza dibujándose aquí en la segunda línea. Eso quiere decir que el sonido que corresponde en esta línea es el sonido llamado sol. Entonces, la nota sol se ubica en la segunda línea igual que su clave donde comienza. A partir de este sonido podemos deducir el la en el espacio, el si en la siguiente línea, el do en el siguiente espacio y descendentemente el fa en primer espacio, mi primera línea, re debajo de la primera línea y el do en una pequeña línea adicional. En la clave de fa ocurre algo similar. Se busca el espacio donde comienza el inicio del símbolo y la nota que corresponde a ese lugar, que sería la cuarta línea del pentagrama, es la nota fa, que corresponde con el nombre de la clave. Y a partir de ahí se ubican los sonidos, el mi, re, do y para arriba el sol, la, si y el otro do, que también tiene una línea adicional porque no entra en las 5 líneas del pentagrama. Bueno, esto puede parecer medio complejo, pero es para darnos una idea a grandes rasgos de cómo se arma una partitura y se ubican los sonidos. Bueno, estamos acá entonces en una partitura de nuestro himnario. Si prestamos atención, tenemos la partitura con la clave de sol, la clave de fa y tenemos 4 notas en forma simultánea. Las 2 agudas pertenecen a la clave de sol, que son un re y un si. Las 2 graves pertenecen a la clave de sol, que son un sol y otro sol, en forma de octava, como vimos hoy. Si esta partitura debe ser cantada, las notas que corresponden a la clave de sol van a ser cantadas por mujeres, soprano y contralto. Y las notas que corresponden a la clave de fa, cantadas por hombres, tenores y bajos. Si esta partitura tiene que ser ejecutada en el piano, en la posición de clave de sol, tocaremos el re y el si, y en la posición de clave de fa, con la mano izquierda tocaremos el sol y el sol. Si nosotros estamos tocando un solo instrumento, por ejemplo una flauta dulce, una flauta traversa, un violín, solo podemos leer la notita de arriba. Cuando me refiero a la notita es la pelotita negra que vemos. Acá vemos una blanca porque también en los sonidos del pentagrama no solo está representada la altura, o sea la nota, sino también la duración. Las negras son las que ocupan un pulso y cuando encontramos una figura blanca, llamada blanca, tenemos que esperar un poquitito. Acá y acá, 2 pulsos. Acá tenemos la nota sol, que si ustedes ven coincide con el comienzo de la clave. Así que tenemos un parámetro para sacar el sonido de las notas. Les venía diciendo que si tocan un instrumento solista pueden tocar solo la nota de arriba y
y perfectamente pueden tocar la melodía. Si ustedes están cantando en un coro o tocando un instrumento armónico, pueden utilizar las otras notas y sonaría así. Y además de esto, por supuesto, podemos tocar distintos arreglos, también con instrumentos juntos o con otras variaciones de notas y sonidos. Vamos a hablar acerca de las orquestas. ¿Qué son las orquestas? Son agrupaciones de instrumentos de distintos timbres, distintas sonoridades y formas de ejecutar que se unen para preparar obras juntas. Existen las orquestas de cámara, que son orquestas más pequeñas, que normalmente entran en salones o salas más pequeñas, y las orquestas sinfónicas, que son con un mayor número de instrumentos, normalmente ejecutan sus obras en teatros o salas más grandes. Si hablamos de las agrupaciones de instrumentos, podríamos hablar de tres familias principales: por un lado las cuerdas, por otro lado los vientos y la percusión. Dentro de la familia de cuerdas también tenemos una subclasificación y hablamos de los instrumentos de cuerda frotada, refiriéndonos a los instrumentos que tienen un arco para producir el sonido, y podemos nombrar a los violines, las violas, violonchelos y contrabajos dentro de este grupo. También tenemos los instrumentos de cuerda pulsada. Dentro de los instrumentos de cuerda pulsada estamos mencionando el arpa y la guitarra. La guitarra es un instrumento solista en realidad, pero que toca a veces como invitada en ciertas obras con una orquesta sinfónica. También tenemos instrumentos de cuerda percutida, donde entraría el piano, que también cumple el papel de un instrumento solista que toca junto a una orquesta. Después tenemos los instrumentos de viento, que también están clasificados en dos grupos: los vientos madera y vientos metal, de acuerdo al material que se utilizan para los instrumentos, las lengüetas. Los vientos madera son los instrumentos que podemos encontrar: la flauta traversa, el clarinete, oboe y el fagot. Dentro de los vientos metal encontramos la trompeta, el trombón, el corno y la tuba. Los instrumentos que pertenecen a la familia de percusión también se dividen en dos grupos. Se los clasifica a los que tienen una altura definida, como ser los timbales, los xilofones y los carrillones, y también a los instrumentos que no tienen una altura definida, como el tambor, redoblante, platillos. Y así es como que armamos todo el grupo de los instrumentos que pertenecen a una orquesta sinfónica. A continuación vamos a ver un ejemplo de una orquesta con las distintas agrupaciones. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunatohitaji utusamehe makosa yetu, kama wasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu wa milele. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe.
chakula chetu tunatohitaji utusamehe makosa yetu, hey, kama wasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu. A continuación haremos una interpretación del Rey Adorado, un arreglo para piano y violín.